señores, continuamos con estas entrevistas que hacemos a los diferentes dirigentes y líderes de América Latina en este programa que se llama Rumbo al Sexto Foro Liberal Latinoamericano, de los partidos que estamos comprometidos con hacer las 5 reformas en cada uno de nuestros países. Y hoy seguimos en Ecuador, en un lugar muy cálido, Guayaquil, caluroso Guayaquil, ¿no? Y ahí está León Quintana, una persona con quien nos va a dar mucho gusto conversar. León, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Juan Alberto, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto compartir esta noche contigo y seguramente con las personas que nos están viendo. Aprovecho para saludar a todos los 5 reformistas y a los liberales de toda América Latina, en particular de Perú y de Ecuador. Yo, antes de salir a grabar, a hacer este programa contigo, me comentabas que Guayaquil era la ciudad liberal o de liberalismo clásico en Ecuador. ¿Por qué ese concepto? Bueno, porque prácticamente te puedo decir, Juan Alberto, Guayaquil es una ciudad bastante sui generis en el Ecuador. De hecho, fue la primera ciudad en independizarse, por decirlo de alguna manera, digamos, de la Gran Colombia, en este caso, de la Gran Colombia no sería de la Nueva Granada, y pues tuvimos una parte de nuestra historia como el Distrito del Sur, con Guayaquil a la cabeza, con grandes referentes como, por ejemplo, José Joaquín de Olmedo, guayaquileño, y Vicente Rocafuerte, guayaquileños liberales desde aquella época, en donde, pues bueno, ellos lideraron digamos, la parte de lo que llamamos acá nosotros la independencia desde Guayaquil. Entonces, Guayaquil es la ciudad estandarte del liberalismo, particularmente en el Ecuador, ¿no? Ya, entonces, esa tradición, ese pensamiento que ya debe tener más de un siglo y medio, por lo menos, un poco más, ¿no? Sí. Este, ¿Cómo sigue vigente en la población? ¿La población sigue convencida de esos contenidos? Bueno, yo creo que en general eh, queda mucho y se puede notar en la forma en que se administra la ciudad. Por ejemplo, son partidos que no son afines, digamos, con nosotros ideológicamente a priori, pero la forma en que se administra la ciudad, hablando del cabildo guayaquileño, es una forma liberal, si lo quieres ver de alguna manera, porque las empresas públicas que están en este caso ligadas al municipio guayaquileño son, la gran mayoría, si no todas, son concesionadas o privatizadas. Y esto realmente hace que la ciudadanía esté muy familiarizada a que los servicios públicos estén proveídos no directamente por el cabildo o por el Estado. Entonces eso realmente hace que la mirada de un guayaquileño hacia un servicio público entregado por un tercero que no sea el Estado no sea algo raro. Pero tú te mueves hacia el norte, hacia la sierra sobre todo, en donde las compañías, las que tú quieras, están siempre administradas por el Estado y los servicios públicos están todos administrados y proveídos por el Estado. Entonces, para la población de otros lugares del Ecuador es mucho más difícil encontrar facilidad de decirle, oye, vamos a decir que este servicio va a ser concesionado a una empresa privada, esto, aquello. Eso en algunos casos resulta un poco incómodo, ¿no? En Guayaquil, en los últimos 25 años, 30 años, nosotros hemos tenido administraciones privadas de los servicios públicos, ¿no? Entonces eso facilita que el mensaje liberal sea recogido y fecundo dentro de la población guayaquileña. Tú tienes, por ejemplo, la capital que es Quito, donde fácilmente el 25% de la población trabaja para el Estado, ya sea el Estado local o el Estado nacional. Pero por el otro lado, en Guayaquil, tú tienes que no alcanzamos ni siquiera el 5% de Guayaquil trabaja en instituciones del Estado. Entonces eso hace que la gente esté muy abocada a la empresarialidad, al servicio, a generar nuevas cosas para satisfacer a los clientes. Es una ciudad muy, muy empresarial, ¿no?
por naturaleza somos la ciudad portuaria del Ecuador, ¿no? A pesar de que hay otros puertos que probablemente son menores, pero realmente la ciudad por excelencia portuaria del Ecuador es Guayaquil, ¿no? Desde tiempos de la colonia, ¿no? ¿Cómo ha afectado este péndulo yéndose hacia la izquierda al mismo Guayaquil y al mismo Ecuador? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha sido la reacción y cómo han sido las consecuencias de ese pendular hacia la izquierda? Creo que en el Ecuador, probablemente a diferencia de otros lugares, hemos estado del lado izquierdo durante los últimos 14 años. Entonces, pasando desde Correa, prácticamente en el año 2007, Lenín Moreno se califica a sí mismo como un socialista. Ah, Entonces, nosotros durante los últimos 14 años en el Ecuador, cerramos con 14 años en el 2020, hemos estado en la izquierda. Realmente el movimiento pendular se dio hace 14 años, ¿no? Entonces, yo creo lo que nos toca ahora es aprovechar de alguna u otra manera esta pequeña ventana que hemos tenido, porque lo que ha pasado con Lenín Moreno y Rafael Correa es que se ha perdido la radicalidad en el mensaje de la izquierda, porque obviamente Correa y compañía eran pues de la ala más radical del socialismo, pues con aliados como Chávez, Maduro, Evo Morales y los Kirchner. Por el otro lado, si bien es cierto, es socialista y así se califica Moreno, pero de él marcó una cierta distancia con el ala radical del socialismo, dígase Maduro, en este caso Evo Morales y Kirchner, ¿no? Entonces, pero seguimos el lado izquierdo, ¿no? Entonces, yo creo que las consecuencias han sido inconmensurables para el Ecuador. La gran bonanza petrolera de los años 2000 se perdió prácticamente. El escándalo de corrupción arrastra desde el presidente hasta el vicepresidente de Correa, que estuvo preso, está preso todavía, y así podemos ir mencionando, ¿no? Entonces las consecuencias son gravísimas a nivel económico, social, y pues eso escala a los demás niveles, educativos, salud y demás, ¿no? Sobre todo esto se ha acentuado. Yo creo que ustedes debieron haber visto los problemas que se suscitaron en el Ecuador al inicio de la pandemia. Fuimos tristemente célebres por sí. la cantidad de muertes y el mal manejo de la situación de pandemia, y todo eso obedece al descalabro de la salud en el Ecuador a nivel económico, ¿no? Que no teníamos capacidad, no teníamos infraestructura, no teníamos la gente, y todo eso lo pagó al final del día nuestro pueblo, ¿no? Entonces, las consecuencias son gravísimas. Dentro de lo que está pasando, de lo que ocurre ahí en Ecuador, tú estás haciendo un trabajo político importante. Estás en Sí. un proceso de candidatura. Cuéntame cómo es este proceso, cómo vas, qué estás haciendo tú, en qué lista estás, en fin. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Juan Alberto. Realmente nosotros estamos haciendo un trabajo titánico, de alguna u otra manera, para poder llevar nuestro mensaje claro de la derecha buena, del proyecto de la gran devolución y de nuestras 5 reformas a nuestra comunidad. Entonces, el trabajo no es fácil. Hemos adoptado en este caso nuestro membrete coyuntural, en este caso es del partido Suma de las listas 23 en Ecuador, que es el que nos ha cobijado en este caso para poder llevar nuestro mensaje. Sí, ¿Qué significa Suma 23? bueno, Suma 23 es un partido que sus siglas en este caso significa Sociedad Unida Más Acción. Es un partido político relativamente nuevo. 23 es la lista, tienes que votar por la Ah, lista. ya. Al igual como la gran mayoría de nuestros países en Latinoamérica, la dictadura de los partidos políticos es una estructura rígida, impenetrable y además prácticamente inalcanzable a nivel económico. Entonces, son muy pocos los partidos que han logrado establecerse, porque realmente formar un partido reconocido legalmente en el Ecuador es una tarea, además de millonaria, millonaria en dólares, es Ujú. una tarea políticamente muy difícil. Entonces, lo que nos toca a nosotros como liberales, como 5 reformistas, en este caso, como algunos compañeros, como escuché en su momento Cecilia Ordóñez, estamos montados en este caso en el proyecto de Suma, llevando nuestros
en este caso, nuestros conceptos, nuestros ideales y nuestras ideas a este partido como propuesta de gobierno, ¿no? Entonces, en eso estamos. Soy candidato a la Asamblea por la provincia del Guayas, que es la provincia a la que represento, y bueno, en eso estamos ahora, Juan Alberto. Claro, porque yo sabía que iban los dos y sé que Ceci Ordóñez también va en Suma 23, eso es verdad, pero ella va por otra provincia, la provincia de Azuay. Llegan dos voces, cinco reformistas, al Parlamento ecuatoriano. Y eso es importante, porque lo primero que hay que hacer es oposición, oposición para hacer el discurso para hacer la pedagogía. Y esa es una labor que a ustedes les va a empezar a tocar. León, ¿cuáles son tus expectativas ahora que vas como candidato, pero también vas a un foro latinoamericano? Ahora, nuestras expectativas, yo creo que es algo que compartimos todos con el tema del foro y esto que se está elaborando y que se va a dar en este caso en Perú. Yo se lo decía a Alberto Mansuetti, que aprovecho para mandarle un caluroso saludo si es que logra ver esto, que yo creo que uno de los problemas que tuvo durante mucho tiempo la derecha es que no supo armonizar con las diferentes corrientes de derecha a nivel continental. Y yo se lo vengo diciendo a él y lo digo aquí. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos hacer, y esto yo lo tengo claro y ojalá sea así, si nosotros llegamos a la asamblea, Juan Alberto, es que eso es como una pieza de dominó. Si nosotros trabajamos de manera articulada todos los movimientos de corrientes y pertenecientes al foro liberal y los que se puedan sumar en el camino, las piezas van a ir cayendo. Caerán más o menos, pero caerán a nuestro favor. Entonces, si nosotros seguimos con esta iniciativa y la seguimos manteniendo, yo creo que los frutos los vamos a ver y van a ser frutos muy dulces. Me gustaría saber qué propondrías al sexto foro frente a lo que está ocurriendo en América Latina. Lo primero es estrechar lazos con las diferentes organizaciones, movimientos que existen a nivel continental. Y número dos, proponernos seguir trabajando. Y yo creo que en algún momento lo mencioné en una de nuestras reuniones y aprovecho para aclararlo. Yo estoy muy de acuerdo, Juan Alberto, en la parte académica, en la parte filosófica, en la parte de preparación, prácticamente, digamos, desde el punto de vista intelectual de todos quienes hacemos este foro. Pero si hay algo que yo particularmente, y esto lo digo a título personal, evidentemente, yo tengo una orientación casi paranoica del tema de la acción política. O sea, porque todo lo que estamos nosotros haciendo aquí en Guayaquil, básicamente, y sé que lo está haciendo Ceci en Cuenca, es todo lo que nosotros tenemos en la parte digamos, de background intelectual, filosófico, académico, es plasmarlo en lo que está en la calle, ¿no? En nuestra gente, porque al final del día son ellos los que nos van a llevar a donde queremos. Nosotros solos no vamos a ir, tenemos que ir Sí. con nuestra gente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros es la expectativa y lo que desearía es que de este foro finalmente todos en nuestra región salgamos a pisar la calle, a ponernos las botas, a remangarnos las mangas y salir como hacían, digamos, un símil de los apóstoles, ¿no? En la época de Jesús, ¿no? Ir como quien dice, predicar el evangelio. Bueno, vamos a predicar el liberalismo, ¿no? Y no se puede hacer eso necesariamente, digamos, uno en su casa, ¿no? O sea, no Claro, basta con eso, ¿no? Hay que salir, hay que tocar puertas, habrá gente que te diga, sí, pasa, habrá gente que te diga, no, vaya nomás que ya estoy yo por otro lado. Entonces, eso es un poco, ¿no? Tener esa convicción de ir a buscar la acción política ya finalmente a la calle. es que hay una mayoría silenciosa que quiere que la dejen trabajar, que la dejen distribuir sus productos, que la dejen hacer sus pequeños negocios. Una mayoría silenciosa a la que la reprimimos porque es informal y no la ayudamos porque es empresaria. No le damos alimento de acción, de entusiasmo y de facilidades para que progrese.
pero es una mayoría silenciosa que yo creo sí va a ser compatible de este mensaje. León, yo sé que vas a ser un buen parlamentario. León, gracias. Solamente un minutito que nos queda para que nos digas las cosas personales, para que la gente te conozca un poco en la parte privada. Cuéntanos en resumen, chiquitito, chiquitito, porque el tiempo se Chiquitito, nos va. sí. A ver, yo realmente no me considero a mí mismo como un político todavía, a pesar de que estoy en esto. Realmente yo soy un profesional, me dedico a negocio privado, a la industria y al comercio, digamos a la pequeña industria, porque no soy un gran industrial, no, pero digamos a la industria y al comercio. Y además soy académico, soy profesor universitario de una de las mejores universidades del Ecuador, que es la Universidad Espíritu Santo, en la Facultad de Negocios y Emprendimiento. Bueno, soy casado, tengo dos hijos, dos hijas. ¿Y qué me lleva a la política? Bueno, es ver cómo nuestros países, en este caso, y hablando, digo nuestros, porque no el Ecuador no es el único, yo creo que en el hemisferio nuestro, en este caso, exceptuando honrosas naciones, digamos, Estados Unidos, aunque ahora tiene un vuelco importante, el resto todos tienen países con gobiernos socialistas, comunistas o cosas que se le parecen. Entonces, en definitiva, una de las cosas que me ha llamado a este tema de la acción política, la vocación política, fue eso, ¿no? Ver que el camino al que estamos yendo es como que, no sé, la gente no se da cuenta que estamos yendo camino a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Argentina, a Bolivia, o sea, ¿y qué nos pasa? O sea, ¿a dónde, o sea, qué está Sí, pasando? O sí. sea, a dónde es que no estás viendo? ¿Qué pasa? O sea, te están llevando al matadero y tú vas contento. O sea, entonces yo digo, esto no puede ser. Y ahí es cuando me convenzo en este caso de que la única forma de hacer esto, y esto me aprovecho para mencionarlo, además de mi gran amigo y mentor Alberto Venegas Lynch. Entonces, Ah, en, claro. en donde pues él siempre nos habla del tema de que, y con esto acabo, dice, ¿qué has hecho? Pregúntate al final del día, ¿qué has hecho tú para defender tu libertad? Entonces, si la respuesta a esa pregunta es nada, entonces al día siguiente no te quejes si viene Evo Morales, Kirchner, Ujú. o quien sea que venga y te quite lo tuyo, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Hay una gran tarea que tenemos que realizar, mi querido León, en el sexto foro. Y bienvenido seas para ese esfuerzo mutuo. Oye, gracias por la charla, gracias por permitirnos ser amigos, contactarnos, conocerte y difundir tu palabra. Y buena suerte con Suma 23. Estamos apoyándote desde acá. Muchas gracias, León Quintana. Muy amable, Juan Alberto, gracias y saludos a todos. Ok, fue León Quintana conversando con nosotros y en cualquier momento otro dirigente o líder del movimiento psico-reformista de América Latina. Gracias, permiso.